Patricia Mora Castellanos. Adelante, doña Patricia. Muy buenas tardes, muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señoras y señores diputados. De una manera pareciera absolutamente interesada en términos de la forma, se ha instalado en algunos segmentos de la opinión pública a nivel nacional el debate sobre los alcances de la confidencialidad de los estados financieros del ICE y de sus empresas. Este debate tiene una trascendencia que no es menor y máxime en momentos en que los cuestionamientos sobre el ente encargado de la regulación del sector telecomunicaciones, es decir, de la SUTEL, surgen cada vez con mayor fuerza en términos de posibles conflictos de intereses y parcialidad en el ejercicio de su función reguladora. Desde que se inició la apertura, el ICE se enfrenta a dos gigantes de escala transnacional, pero extrañamente sigue siendo declarado por la SUTEL como el ente dominante a partir de criterios que, dicho sea de paso, debió de actualizar hace por lo menos 4 años. En ese contexto, resulta de enorme interés el tema de la confidencialidad de los estados financieros del ICE y de sus empresas, y específicamente la demanda interpuesta por nuestra institución contra la Contralora General de la República. Según ha informado la prensa, el gobierno de doña Laura Chinchilla, a través del decreto 36.984, dejó establecida la obligación del ICE de reportar los estados financieros al Consejo de Gobierno y a la Contraloría General de la República. Decreto que, como también ha trascendido, ha sido impugnado por el ICE en la vía contenciosa. Corresponderá a las instancias judiciales dirimir ese conflicto en términos de legalidad, pero no puedo pasar por alto aspectos políticos que desde mi perspectiva están en el fondo de la cuestión. El decreto de doña Laura, así como algunas de las acciones de la Contraloría, entran en flagrante contradicción con lo establecido en la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones del 8 de octubre del 2008, que, entre otras cosas, en su artículo 35 establece, abro comillas, es confidencial la información relacionada con las actividades del ICE y sus empresas, calificada por estas como secreto industrial, comercial o económico, cuando por motivos estratégicos, comerciales y de competencia no resulte conveniente su divulgación a terceros. Y es que la apertura del mercado de telecomunicaciones establecida en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y habilitada finalmente por la ley citada, impuso un cambio en cuanto a las reglas del juego de la confidencialidad de la información de instituciones públicas como el ICE, el INS, al pasar estas a un régimen de competencia. Si bien el ICE es una institución pública que como tal debe rendir cuentas sobre su accionar a la ciudadanía y a otros entes de control, también es cierto que se encuentra en un régimen de competencia enfrentando a otros dos grandes transnacionales como son Telefónica y Claro. Más allá de cualquier tema o consideración de carácter ideológico, el asunto es muy claro. Si se conociera toda la información industrial, comercial o económica de una empresa y no de otras, estas últimas estarán gozando de una enorme ventaja sobre la primera.
un segundo le robo, no puede haber libre competencia en un mercado cuando la información financiera de uno de los agentes está disponible mientras que la de los otros no lo está. La Sala Cuarta ha emitido resoluciones a favor de que el ICE garantice su confidencialidad. En una de ellas, del 20 de agosto del 2010, abro comillas, dice: es al propio ICE y a sus empresas a quienes corresponde valorar si cierta información debe ser calificada como secreto industrial, comercial o económico. Es decir, los sectores políticos y económicos dominantes querían competencia y la obtuvieron. Querían un ente regulador y lo obtuvieron. Y en ese contexto, lo que debe exigirse es que, como mínimo, las reglas sean iguales para todos, o de lo contrario, estaríamos ante una situación de regulador tomado a favor de las operadoras privadas. Muchísimas gracias.